Cuando los ojos de un animal cambian repentinamente de color o parecen más humanos, no es una ilusión, es la manifestación de la verdadera conciencia que habita dentro de él, una entidad que ya no necesita ocultarse y que está comenzando a dominar su entorno. Mi nombre es Uriel. Yo tenía en aquel entonces 32 años y un pequeño de 7. Su madre no era la mejor cuidadora. De hecho, siempre he sentido que ella es la culpable, aunque lo niegue. Como dije antes, no era la mejor influencia para él. De esto me di cuenta un poco tarde, pero para mi fortuna, ella no deseaba ser madre y no me costó obtener la custodia. Yo lo cuidaba mientras ella, de vez en cuando, pasaba la pensión. Básicamente, no quería ser madre. Aún así, yo procuraba que mi hijo se llevara bien con ella, que al menos estuviera presente aunque fuera fingiendo. Todavía recuerdo muy bien la primera interacción que tuve con aquella cosa. La recuerdo como si hubiera sucedido ayer. Mi niño había pasado todo el fin de semana con su madre, y para cuando ella lo dejó en la puerta, ni siquiera se bajó del coche. Rápidamente entendí por qué. Mi hijo traía consigo un perro enorme, del tamaño de un Golden Retriever. Aunque claramente mestizo, era bastante lindo. Mi niño estaba eufórico. Decía que su madre se lo había regalado y que se llamaba Ramón. Había jugado con él todo el fin de semana. Como se imaginarán, vivíamos en un departamento reducido de apenas 2 habitaciones. Pero no tuve el corazón para decirle que no podía quedarse con ese perro. Pensé en hacer que su madre se lo llevara, y él solo lo vería cuando la visitara. Pero se veía tan feliz que decidí hacer que funcionara. Desde la primera noche supe que había algo raro con ese animal. Recuerdo despertar a mitad de la noche sintiéndome vigilado, lastimado por la luz del pasillo. A mí siempre me ha gustado dormir totalmente a oscuras, por lo que me cercioraba de apagar todo y cerrar la puerta. Pero en ese momento la puerta estaba completamente abierta, y justo en el marco estaba el perro, mirándome directamente. Era como si solo me observara dormir. No hacía nada raro, solo estaba ahí, sentado, sin expresión alguna. Aún así, eso fue suficiente para ponerme incómodo. Le dije que se largara, pero el perro no parecía escucharme. Solo me observaba y parpadeaba de vez en cuando. En un punto me puse tan incómodo que me levanté y caminé hacia la puerta. Sabía que tenía que hacer algo autoritario con los perros, pero aunque intentaba imponerme, el perro no se movía. Casi podía jurar que era una estatua, de no ser porque lo veía respirar. Sin saber qué más hacer, lo empujé con el pie. Su expresión cambió. Pareció disgustado. Nunca había visto algo así en un perro. Me dio tanto desconcierto que cerré la puerta de golpe y aunque me sentí tonto, le puse seguro para asegurarme de que no volviera a abrirse. El resto de la noche pasó sin novedad. Pero al día siguiente, mientras desayunábamos, le pregunté a mi hijo por qué había dejado al perro en la puerta de mi cuarto. Él me aseguró que no lo hizo, que Ramón había dormido con él toda la noche. Mi hijo no solía mentir, y cuando lo hacía era muy fácil notarlo, pues se delataba solo. Pero en ese momento supe que decía la verdad. Al menos él no lo había puesto ahí. Eso me dejó más inquieto. Pensé que yo mismo dejé entreabierta la puerta y el perro la empujó. Era fácil de creer, al menos para calmarme. Esa tarde, al regresar del trabajo, se me había hecho un poco tarde. Compré cena para los dos, algo que sabía que le gustaba. Entré llamándolo, diciendo que había comprado su comida favorita, pero no obtuve respuesta. Eso encendió mis alarmas, pues él siempre respondía. Caminé hacia su habitación diciendo su nombre, pero nada. Creí que tal vez estaba dormido. Fue entonces cuando escuché su voz. No entendí muy bien lo que dijo, pero enseguida escuché otra. Una voz grave, seca, que respondió con un simple sí. Eso fue suficiente para que me apresurara. Abrí la puerta de golpe sin siquiera llamar, pensando que alguien había entrado a la casa. Al abrir la puerta, solo estaba mi hijo sentado en la cama, y frente a él estaba el perro. Claro que le cuestioné con quién hablaba, pero él miró al perro, luego me miró a mí,
y solo dijo que no estaba hablando con nadie, que solo estaba jugando. Yo en serio quería creerle, pero algo dentro de mí no podía hacerlo del todo. Había escuchado claramente esa voz, y si él estuviera haciendo eso, habría lastimado mucho la garganta. Es imposible que un niño pudiera hablar así, pero yo no sabía qué más hacer. Solo decidí continuar como si nada, diciéndole que había comprado la cena y que se lavara las manos para cenar. Había olvidado comentarles que mi niño no era una persona que tuviera muchos amigos, y eso había empeorado desde la separación. Él solía retraerse mucho, y es que tenía algunos gustos extraños. No digo que fueran raros, solo que a diferencia de otros niños, él disfrutaba de las películas en blanco y negro o cine independiente. Además, podía estar horas solo, dibujando o enfocándose en una sola tarea como rompecabezas de 1000 piezas. Era un niño bastante gentil y de buen corazón, y sobre todo era muy sencillo de cuidar, pero aún así me preocupaba un poco que no tuviera amigos. Sabía que era importante para el desarrollo de cualquier niño, y él se lo estaba perdiendo, aunque creo que en realidad esto me importaba más a mí de lo que le importaba a él. Recuerdo mucho cómo en la cena mi hijo comenzó a expresarse de forma extraña hacia el perro. No parecía estar hablando de un perro cuando hablaba con él. Literalmente, cuando me contaba cosas que había hecho con este animal durante el día, casi parecía que lo había hecho con otro ser humano. Se expresaba de esta forma sobre él, lo cual era algo espeluznante. No pude corregirlo. Después de todo, no estaba haciendo nada malo, y estaba bien que considerara al perro su amigo. Aunque en lo personal sentía que lo hacía de una forma extraña, nunca lo corregí. Me llamó tanto la atención que cuando me dijo que Ramón le había asegurado que odiaba cómo la música de los vecinos fuera tan fuerte, me quedé inquieto. Mi hijo nunca se había quejado de ninguno de los vecinos, pero pensé que tal vez esa podría ser su forma de hacerlo. Le dije, un poco extrañado, qué exactamente le molestaba, y me respondió que solo estaba muy fuerte. O eso fue lo que le había dicho Ramón. Pensé que esa era su forma de manifestar sus incomodidades. Le aseguré que trataría de hablar con los vecinos para que bajaran la música, y aunque a él le parecía bien, no dejaba de repetir una y otra vez que no era por él, que a él no le importaba, pero que a Ramón sí. Terminé rindiéndome y simplemente diciéndole que estaba bien, que hablaría con los vecinos para que Ramón estuviera bien. Hablé con los vecinos, pero nunca bajaron su música, o al menos no que yo haya sabido. Así pasaron los días y todo tomó una extraña normalidad. Digo extraña porque, sin importar lo cómodo que intentara sentirme en mi propia casa, siempre sentía que había algo o alguien esperando atacar. Aunque creía que estaba siendo paranoico sin motivo, no podía evitarlo. Por su parte, mi hijo parecía estar bien, aunque se volvía mucho más aislado que antes. Desde que había llegado el perro a su vida, lo único que quería hacer era pasar tiempo con él. Todo el tiempo se la pasaba en su cuarto con ese animal, hablando, y en más de una ocasión pude volver a escuchar esa gruesa y horrible voz que le respondía. Le cuestioné al respecto y terminó por decirme que estaba practicando diálogos, lo cual tampoco era tan raro de él. Nuevamente dejé pasar el tiempo. Recuerdo una noche en especial. Yo me encontraba realizando un trabajo para mi oficina y me había quedado tarde trabajando en la computadora cuando, de pronto, escuché algo. Eran palabras, eso creo, porque nunca entendí nada. Tampoco sonaba como un lenguaje o idioma que haya escuchado antes. Solo lo escuché esa vez. Era casi como si alguien hablara al revés, si eso tuviera algún sentido. Y si bien no pude comprender nada, por la forma en que lo decía, parecía que lo que fuera que estuviera diciendo, lo hablaba perfectamente y fluidamente, sin equivocarse una sola vez. En realidad, parecía estar diciendo algo. Todo esto venía de la cocina. Era casi medianoche, y mi hijo no tenía permitido estar despierto a esa hora. Me levanté y caminé hasta la cocina, preguntándole si acaso tenía hambre o el por qué estaba despierto. Pero nuevamente no obtuve respuesta. La voz se escuchaba muy clara y era evidente que alguien estaba en la cocina. Claro que tenía miedo.
Pero si era un intruso, no podía permitir que hiciera daño a mi hijo. Entré a la cocina dando un golpe al apagador para encender la luz. Cuando lo hice, pude ver que ahí se encontraba el perro, mirándome de nuevo, justo como la primera noche que estuvo allí. No parecía hacer nada, estaba sentado, nada más, y parecía que estaba ahí desde antes de que yo entrara. Él estaba mirando su reflejo, estaba justo enfrente de la estufa, la cual podía reflejarlo. Aquel perro en serio me ponía nervioso. No había estado durmiendo bien, y ese sentimiento horrible no me dejaba pensar en otra cosa que no fuera que se trataba de él, de aquel animal. Las cosas empezaron a empeorar desde que llegó. Algo que se me está olvidando mencionar es que yo solía tener plantas, no muchas, solo un par de ellas que me gustaba cuidar. Pero como al tercer día en el que el perro estuvo con nosotros, todas mis plantas murieron. Sin más, estaban marchitas al día siguiente, y aunque intenté rescatarlas, estaban muertas. No entendía qué les había pasado, pero era inútil llorar por eso. Aquellas pláticas se volvieron cada vez más frecuentes. Podía escuchar esa voz que mi hijo afirmaba ser él mismo hablando, mucho más que antes. Incluso a veces podía escuchar cómo se reían. Era espeluznante para mí, pero cada vez que entraba al cuarto solo estaba él y aquel perro. Por si aquello fuera poco, mi hijo no solamente comenzó a retraerse más, sino también a volverse grosero. Comenzó a ser muy altanero conmigo, diciendo que era un mal padre, que me odiaba, al mismo tiempo que comenzaba a llamar de manera despectiva a sus compañeros. Incluso me llamaron en más de una ocasión de la escuela. Había insultado a los demás niños. No importaba cuánto intentara hablar con él o incluso castigarlo. Él seguía con esa actitud, la cual no entendía. Él siempre había sido un niño muy bueno, muy noble, y de la nada eso había cambiado. Su madre lo cuidó un par de veces durante todo esto, y ella parecía estar al tanto de la situación. Cuando quise hablar con ella al respecto, me dijo que solo era un niño que actuaba normal, y que no la molestara con esas cosas. No tengo idea de cómo viví aquel tiempo sin levantarle la mano a mi hijo, lo juro. Y es que llegó un momento en el que sí quería hacerlo, pero me había jurado a mí mismo nunca golpear a mi hijo, pues mis padres solían hacerlo mucho conmigo, y yo no quería repetir el mismo patrón. Él cada vez iba de mal en peor. Recuerdo una noche que me desperté y él estaba hablando con alguien. Esa voz le estaba respondiendo de nuevo. Me acerqué muy lento, y era muy tarde, casi las 2 de la mañana. Incluso si él no estaba hablando en sí con nadie, era una hora en la que no tenía permitido estar despierto. Me acerqué lo más silencioso que pude a su habitación, y al abrir la puerta, tuve mucho cuidado, aunque creo que no lo suficiente, porque creo que me escuchó. Sé que cuando abrí la puerta lo suficiente, mi hijo estaba ahí sentado y el perro estaba en el suelo, también sentado. Pero él miraba directamente a la puerta, me estaba viendo. Sus ojos habían cambiado, estoy seguro. Se veían tan humanos. Ni siquiera el color parecía igual al que tenía unos días antes. Miré a mi hijo, quien me miraba muy serio, y me dijo que me largara. A lo que le respondí que no podía hablarme así, pero él continuaba diciendo que me largara, que era su cuarto, que me fuera. Yo no supe qué hacer. Le ordené muchas veces que bajara la voz y se tranquilizara, pero él parecía cada vez más violento, un poco harto por todo. Le dije que eso había terminado. Tomé al perro muy fuerte de su collar y comencé a jalarlo, diciéndole que a partir de ese día el perro dormiría en el balcón que teníamos. Claramente mi hijo estuvo muy molesto, pero yo me mantuve firme. Saqué al perro, el cual era muy fuerte. Recuerdo que incluso me llegó a frenar de que se estaba jalando, pero no me mordía, lo cual también es raro. Si me lo pongo a pensar mejor, solo se jalaba muy fuerte. Yo terminé sacándolo y cerrando la puerta del balcón con llave para asegurarme de que mi hijo no pudiera abrir la puerta y meterlo otra vez. Mi hijo estaba muy molesto, pero le ordené ir a su cuarto y le dije que cuando se tranquilizara y volviera a querer hablar bien, entonces consideraríamos que el perro volviera adentro.
Fue la tarde siguiente, recuerdo muy bien, que volví del trabajo casi a las carreras. Quería preparar la cena y también quería hablar con mi hijo. Habíamos peleado la noche anterior y ese día ni siquiera me despedí de él cuando me fui a trabajar. Él no estaba. Lo busqué por todos lados, le llamé y pregunté a los vecinos si acaso lo habían visto, pero nadie parecía haberlo visto. No fue hasta que la señora Evelia, quien era mi vecina de unos pisos abajo, me aseguró que mi hijo había salido hace unas horas con un hombre, aunque en un principio creyó que era yo. Cuando lo vio mejor no lo reconoció, pero el niño iba tan tranquilo que no pensó que fuera alguien desconocido. El niño iba hablando con él. También me dijo que el hombre olía algo mal y que tenía en su brazo lo que parecía ser un abrigo de piel o algo así. Parecía alguna ropa de piel, aunque no sabía de qué animal, porque era muy feo. Dijo, entre broma, que casi parecía de perro. Lo que dijo disparó todas mis alarmas e inmediatamente me contacté con seguridad, quien me dejó ver las cámaras de vigilancia. Nunca se ve que una persona entre al edificio, jamás. Solo se ve cuando ese hombre sale con mi hijo. Es un hombre alto, de rasgos fuertes, y mi hijo se ve muy feliz de ir con él. Puedo entender por qué nadie le pareció extraño. Si yo viera a un niño así por la calle con alguien, asumiría que es su familiar o, al menos, un amigo de la familia. Y efectivamente, el hombre parece tener en su brazo algo parecido a una piel que bien la gente podría pensar que es un abrigo. Pero yo, que lo vi a diario durante meses en mi casa, puedo estar seguro de que eso es la piel de mi perro, el cual tampoco volví a ver. Claro que hubo una investigación y buscaron a mi hijo durante mucho tiempo. De hecho, hoy en día creo que el caso sigue abierto. La verdad no sé. No sentí que hicieran nada para encontrarlo, de verdad. Si soy totalmente honesto, mi expareja siempre se mostró bastante indiferente respecto a su desaparición. Nunca entendí por qué no la investigaron más a ella. Y es que cuando le conté al respecto, yo estaba destrozado, agitado y muy preocupado, mientras que ella permanecía en calma, casi como si ya supiera la noticia. Nunca hizo nada más que responder las preguntas de los oficiales para encontrarlo. Ni siquiera tengo ningún recuerdo de ella llorando o preocupándose mínimamente por dónde estaba. Recuerdo que incluso una vez se le salió decir que al menos en esta vida dudaba que lo encontráramos. Yo me molesté mucho. Le dije que no tenía idea de lo que hablaba y que mi hijo volvería. Pero ella no me respondió, aunque su mirada lo dijo todo. Fue casi como si me mirara con lástima y con desdén. Por esta y otras actitudes, creo que ella tuvo algo que ver. Después de todo, ella fue quien le regaló ese maldito perro. Ese perro, el cual para mí no hay ninguna duda que fue él quien se lo llevó.